En este segundo tutorial relacionado con el tema funciones, resolveremos el ejemplo que se presentó en el material teórico. Bien, trabajaremos con el mismo ejemplo que se presenta en el material teórico, donde lo que tenemos es una planilla con información sobre los funcionarios de una organización y debemos responder una serie de preguntas. Trabajando con Calc, a partir de los datos de los cuales disponemos y utilizando las funciones apropiadas, vamos a poder responder esas preguntas de una manera bastante sencilla. Tenemos para cada funcionario el dato de su código, la fecha de ingreso, una cédula de identidad, la cantidad de horas trabajadas por día, el salario semanal y un cálculo, el cálculo de una adicional para el salario. Una de las primeras preguntas que vamos a responder es ¿cuántos funcionarios hay en la lista? Antes que nada vale decir que podríamos pensar que muchas de estas preguntas uno podría contestarlas a simple vista, dado que se trata en este caso de una lista de información muy corta, ¿verdad? Estamos hablando de apenas unos 8 o 9 renglones y entonces uno simplemente mirando podría responder esas preguntas. Pero en realidad debemos pensar en que nosotros trabajamos con listas de información mucho más grandes, que varían, ¿sí? Puede pasar que yo tenga datos en un momento determinado y que luego esos datos deba borrarlos o deba eliminarlos, y entonces no tendría sentido que cada vez que yo quiero saber cuántos funcionarios tengo en la lista o cuántas cédulas me faltan o quién ingresó por último en esta sección, tenga que estar recorriendo la lista y fijándome a ver qué pasó con los datos. Entonces es por eso que cobran importancia estas funciones que debidamente usadas se van a incluso a actualizar automáticamente sin que nosotros tengamos que estar modificando los cálculos cada vez. Vamos entonces a la demostración. En este caso, y dado que en el tutorial anterior trabajamos ingresando las fórmulas digitando desde teclado, en este caso, para ver otra forma de trabajo, trabajaremos o utilizaremos, mejor dicho, el asistente para funciones. Entonces, en el material teórico están descritas todas las funciones que voy a utilizar aquí y la explicación de qué es lo que hace cada una, de manera que aquí simplemente las vamos a ir utilizando. Por ejemplo, la primera pregunta dice ¿cuántos funcionarios hay en la lista? Entonces, si yo observo la información que tengo disponible, veo que en una de las columnas tengo los nombres, en otra tengo los códigos, podría trabajar con cualquiera de esas dos. Podría contar a ver cuántos nombres hay en la columna de los nombres. También podría contar cuántos códigos tengo disponibles. En este caso, las columnas están completas, de manera que podría trabajar sobre cualquiera de ellas. Sería lo más razonable pensar en, si quiero saber cuántos funcionarios hay, en contar los nombres o en contar los códigos. Supongamos que en este caso voy a contar los nombres de las personas. Entonces hay una función que, como dijimos, está mencionada en el material teórico, que permite saber de un rango que se le especifique cuántas celdas de ese rango están ocupadas. Esa función se llama contara. Me ubico en la celda donde quiero el resultado, activo el asistente. Se trata de una función estadística, de manera que puedo buscar en la lista, hacer clic sobre la función una vez que la encuentre y pasar al siguiente paso. En el siguiente paso me da la opción de ingresar el o los rangos en los cuales yo quiero realizar el conteo. Puedo trabajar con hasta 30 rangos, así nos lo dice en la explicación que muestra Calc en la parte superior del cuadro. En este caso se trata de un único rango, por lo tanto voy a utilizar solamente el primer renglón que corresponde al valor 1. Aquí yo podría escribir el rango y podría decir que es el rango que va desde B4 hasta
B12. Esa sería una forma de trabajar, pero sin duda no es la más práctica. Voy a eliminar esto. En realidad lo que voy a utilizar es el botón de seleccionar. Cuando haga clic sobre este botón, el cuadro se comprime, queda pequeñito en la parte superior, y esto simplemente me permite tener mejor visión de lo que es la planilla. Entonces lo que voy a hacer es venir y seleccionar los nombres de los funcionarios. Vuelvo al cuadro, vuelvo a desplegarlo completo presionando este pequeño botón de maximizar, y ahí ya tenemos el resultado. Presionamos aceptar y quedó el resultado disponible. Voy a pasar al siguiente. El siguiente dice cuántas celdas me falta registrar. Quiero saber cuántas no tengo. Entonces, en la columna de las cédulas no puedo utilizar la función contara, porque la función contara me daría como resultado las celdas que tengo registradas, las celdas ocupadas. Necesito en este caso utilizar una función que cuente al revés, que cuente las celdas vacías. Entonces me voy a ubicar en la celda, nuevamente voy a llamar al asistente, voy a utilizar en este caso la función que se llama contar blanco. No es una función estadística, por lo tanto no la tengo por acá, y cuando no estoy seguro de cuál es la clasificación, en este caso le voy a decir que me muestre todas las funciones, y de esa manera recorreré la lista que está ordenada alfabéticamente hasta encontrar lo que busco. Elijo la función, como siempre me muestra una descripción de la misma, paso al siguiente cuadro. En este caso, a diferencia del anterior, la función contar blanco solo admite que le indiquemos un rango, no 30 como en el caso de la función contara. Entonces, otra vez, botón seleccionar, elijo todo el conjunto, todo el rango, y la función me va a decir de ese rango que le acabo de marcar cuántas celdas están vacías. Presiono aceptar y quedó completo. Supongamos, para verlo aquí, que una vez que yo hice todos estos cálculos, obtengo la cédula de Florencia. Entonces voy a escribir la cédula de Florencia. Observen cómo el resultado que teníamos aquí, que originalmente era 4, ahora cambió, ¿sí? Como todas las funciones, como todas las fórmulas que escribimos cuando trabajamos con Calc, si en ellas utilizamos las referencias de celda apropiadas, esos resultados se van a recalcular automáticamente ante cualquier cambio en la planilla. Por eso decíamos al principio que si trabajamos de la manera apropiada, si utilizamos las fórmulas y sus argumentos de manera correcta, el cálculo se realiza una vez y nos desentendemos. Los datos van a ir variando, pero las fórmulas siempre me van a mostrar resultados actualizados. Voy a ubicarme ahora en cuánto dura la jornada de trabajo más corta. Nosotros sabemos cuánto duran esas jornadas, cuánto trabaja por día cada funcionario. Lo que quiero saber ahora es, de todas estas jornadas que tengo registradas, cuál es la más pequeña. Entonces la función que voy a utilizar en este caso es la función min. Activo el asistente. Voy a recorrer la lista hasta la función que quiero. Presiono el botón siguiente. Nuevamente aquí tengo la posibilidad de colocar hasta 30 rangos. Observen cómo esta lista yo la puedo recorrer y sigue hasta el renglón 30. Nuevamente en este caso solo necesito un rango para especificar. Entonces, número 1, hago clic en el botón seleccionar,
activo el rango sobre el cual quiero trabajar. Y finalmente aceptamos. La jornada más corta es la jornada de 4 horas. Eso es lo que me está devolviendo como resultado la función. Dice ahora en qué fecha ingresó el funcionario más nuevo. Es decir, de estas fechas, cuál es la fecha más nueva, más próxima a nosotros y por lo tanto la fecha más alta, por decirlo así. Recordemos que Calc, por detrás de las fechas que nos presenta en una celda, maneja números enteros y que esos números enteros comienzan en el número 0 con una fecha que corresponde a el año 1900 y que de ahí en adelante, de uno en uno, aumenta día a día. Entonces, si yo quiero saber la fecha más reciente, quiero saber de todas estas que tengo acá, cuál es la fecha más grande. La función que voy a utilizar en este caso es la función max. Nuevamente, recorremos la lista. Siguiente. Y le marcamos las fechas. Listo. ¿Cuál es el promedio de horas trabajadas? Este es otro cálculo bastante común en planillas sencillas, calcular un promedio. Observen que la lista tiene decenas de funciones disponibles. En cualquier momento ustedes pueden hacer una recorrida, una investigación. De pronto se les ocurre que, de acuerdo con la tarea que cada uno desarrolla, sería útil si existiera una función que les calculara un determinado resultado, y entonces uno puede investigar tranquilamente, uno puede recorrer esta lista, elegir las funciones y que brevemente aquí tengamos una idea de qué es lo que hace cada una, ¿sí? O sea que además de el uso específico que le estamos dando en los ejemplos al tema de funciones, porque estamos viendo funciones específicas que son las que comúnmente se utilizan, a partir de esta iniciación que estamos haciendo en un curso básico del tema funciones, también tiene que quedarnos esa posibilidad o esa inquietud por investigar y ver qué otras cosas hay dentro de la lista de funciones de Calc que puedan servirle a cada uno para su tarea específica. Volvamos a nuestro ejemplo. Vamos a elegir en este caso la función promedio. Siguiente. Nuevamente aquí tengo 30 argumentos disponibles. Es el promedio de las horas trabajadas, o sea que acá. Esto. Ahí tenemos el dato del promedio. 6,78 horas trabajadas por día. Y por último, el total semanal. Para el total semanal, el recorrido podría ser exactamente el mismo que acabamos de hacer. Voy al asistente, busco la función suma, señalo los valores. Pero también la función suma, y precisamente por ser una de las más utilizadas, es la única función que tiene un botón que la activa solamente a ella o específicamente a ella. En la misma barra de fórmulas, junto al botón del asistente de funciones, tenemos el botón de suma o autosuma. Entonces, ubicados en la celda donde queremos el resultado, presionamos el botón y observemos cómo la función directamente se activa y además Calc intenta, digamos que, adivinar qué es lo que yo quiero sumar. En función del lugar donde nos ubicamos y en función de los datos que tiene la planilla, Calc supone que lo que yo quiero sumar son los valores que están más próximos. Y eso es lo que me señala. Me lo enmarcó en una línea con un borde de color azul grueso
y aquí me especifica cuál es el rango. Me dice, vas a sumar desde la celda E14 hasta la celda E18. Si así fuera, lo único que deberíamos hacer es presionar la tecla Enter. Pero como no es así en este caso, lo que yo quiero sumar es el total de los salarios semanales, no me preocupa. Así como está ese rango marcado y está como seleccionado y destacado en color negro, lo único que voy a hacer es ir y corregir y marcar directamente lo que a mí sí me interesa. Ahí termino. Observen cómo cambió el rango que estaba especificado por este que le marqué ahora, y ahora sí, sencillamente presionamos Enter. En cualquier caso, y mientras estamos practicando y aprestándonos en este tema, recordar que siempre tenemos la posibilidad de ver aquí el resultado de la fórmula, que si me equivoqué y escribí, por ejemplo, el nombre de la función y lo escribí mal, siempre se puede borrar y siempre se puede comenzar de nuevo sin ningún inconveniente y sin que se pierda información ni nada por el estilo. De esta manera entonces completamos la demostración. Nos quedamos por aquí con este video y en el próximo daremos un paso más en el tema, trabajaremos con la función sí y con las funciones anidadas.